Formados para el Reino. La Iglesia como nueva humanidad en la historia de Dios. Damos gracias al Señor entonces y continuamos con nuestra serie de exposiciones bíblicas, ¿cierto? Formados para el reino. El día de hoy vamos a enfrentarnos con un texto que tiene todo que ver con lo que vivimos durante esta semana. Yo creo que el Señor ha sido tan maravilloso, así que les ruego que pongan atención a su palabra en este tiempo. Voy a dar lectura al profeta Jeremías, capítulo 29, desde el versículo 4 al versículo 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias. Y como lo hemos hecho el día de hoy, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú mismo puedas hablar por medio de tu palabra poderosamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. Y justamente en el pasaje que tenemos aquí de Jeremías capítulo 29, Dios habla a su pueblo en medio del destierro, en medio del exilio, y los invita para que puedan vivir con fidelidad, para poder vivir el pacto de Dios con todo su corazón. Por lo tanto, en medio de estas circunstancias, tenemos que comprender que el día de hoy vivimos de cierta manera en un exilio, porque nuestro verdadero hogar aún no ha llegado. Estamos viviendo como discípulos de Jesús, como cristianos, el anticipo de la nueva creación, cuando como comunidad participamos juntos y vivimos. Pero vivimos exiliados en un mundo que aún no ha sido restaurado. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo poder vivir como pueblo de Dios en una ciudad, en un lugar como es este, que no es nuestro hogar final? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta perspectiva? Por lo tanto, quiero invitarte a pensar que el destierro, el exilio, es el contexto en el cual este pueblo está sumido. Pero aún en medio del exilio, aún en medio del dolor, aún en medio de poder decir lejos de casa, el Señor está profundamente interesado para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Esta semana ha sido una semana compleja, ha sido una semana difícil por las lluvias, ¿cierto? Por las enfermedades, por las situaciones que tenemos. Pero también algunos elementos de nuestra ciudad en medio de la lluvia, ¿cierto? Interacciones sociales, o nuevas interacciones sociales están ahí presentes en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Pero lo que queremos entender es que la ciudad no es solamente un lugar por donde transitamos. La ciudad no es simplemente un lugar donde trabajamos, donde tenemos nuestras casas. La ciudad en la cual estamos es el lugar donde construimos nuestras vidas, donde construimos nuestros hogares, donde plantamos nuestra existencia, donde trabajamos y comemos del fruto, donde nacen y crecen nuestros hijos, donde se forman las familias, donde se comparte el dolor,
donde oramos en comunidad, pero también la ciudad es el lugar donde buscamos la paz. E incluso muchos de ustedes están en esta ciudad, en medio del dolor, verdaderamente exiliados, porque muchos de ustedes tienen dos hogares. Este hogar quizás presente por alguna de las circunstancias, quizás un hogar porque es ligado al trabajo y divides tu corazón entre tu lugar de trabajo y la ciudad donde estás. O también ya sea desde alguna perspectiva familiar y te sientes quizás en este espacio como si estuvieses en el exilio. Por eso Jeremías 29 nos habla con tanta fuerza. Este pueblo, el pueblo de Dios, está en un lugar lejano, en Babilonia. Esta no es la ciudad ideal para ellos. Ellos no se encuentran en Jerusalén, en el centro de la adoración. Están en una ciudad extraña, donde no conocen, donde no entienden y no comprenden a la cultura, donde saborear el agua del río Quebar quizás tiene un sabor completamente diferente, porque cuando beben el agua del río Quebar, aunque pueden estar ahí, son esclavos. Y el Señor muestra este dolor. Pero algo interesante en medio de esta idolatría, en medio del paganismo babilónico, lleno de heridas, lleno de tensiones, lleno de idolatrías, el Señor no les dice, huyan. El Señor no les dice, escapen de Babilonia. Les dice, hagan su hogar. Tampoco les dice, sean como la ciudad. Asimílense a ella. O úsenla, como muchas veces nosotros vemos que la región de Antofagasta es para que muchas personas vengan a trabajar, extraer las riquezas de Antofagasta y vivirlas tranquilamente, ¿cierto? En algún lugar de La Serena, en la quinta región o en el sur de Chile. Porque quiero lo que Antofagasta me puede ofrecer. Antofagasta me va a ofrecer plata, me va a ofrecer trabajo, pero comprarme o vivir en Antofagasta es muy caro. Prefiero extraer lo que Antofagasta me pueda entregar y lo puedo gastar, ¿cierto?, en otro lugar. Y sabemos que esa manera de pensar, arraigada muchas veces en los corazones, tiene sus raíces en la misma cultura que nosotros estamos viviendo, porque vivir aquí no es fácil. Por lo tanto, para aquellos que estamos viviendo aquí es complejo. Porque muchos de nosotros o muchos de los nuestros han tenido que abandonar la ciudad de Antofagasta porque el costo de la vida es tremendamente caro. Muchos de los nuestros quizás tienen que abandonar este espacio donde han colocado ya raíces profundas, amor en medio de esto. Pero el Señor no está diciendo huyan, el Señor no está diciendo asimílense. Lo que el Señor está diciendo es: construye tu casa en esta ciudad, habítala, planta huertos donde puedas alimentarte, come del fruto de tu propio trabajo, forma familia, multiplíquense ahí en ese lugar y busquen la paz de la ciudad y oren por ella. Por lo tanto, Antofagasta no solamente es una ciudad minera, no solamente es una ciudad cara, no solamente es una ciudad de paso, podríamos decir. No solamente es una ciudad, ¿cierto?, cansada o agotada. No solamente es una ciudad marcada por turnos. No solamente es una ciudad marcada por la migración, por la soledad, por las emergencias que hemos estado viviendo. Antofagasta no es solamente una ciudad de desigualdades o de búsquedas. Antofagasta es también un lugar donde Dios nos ha permitido trabajar y aún con lo poco poder vivir para muchos, trabajar, formar familia, unirnos, levantarnos como comunidad, orar, servir y buscar la paz que tanto necesitamos. Por lo tanto, en Antofagasta, nuestras calles, nuestras plazas
No solamente están abiertas el día de hoy nuestras plazas para que compitamos, como vemos a muchos jóvenes, niños, adolescentes y a una nueva generación usando los espacios para farmear el aura. No, nuestras calles, nuestras plazas también están abiertas para que el pueblo de Dios aprenda a vivir en ellas como una señal del reino, con una presencia fiel, con oración, con servicio, pero también con esperanza. Por lo tanto, podemos levantar esta pregunta: ¿cómo debemos vivir como pueblo de Dios en una ciudad que finalmente no es nuestro hogar final? ¿Cómo podemos buscar el bien en este espacio si nosotros vivimos soñando con algo más allá, con una expectativa incluso casi mesiánica? Y quiero que caminemos por 4 elementos importantes de lo que Dios habla y de lo que Dios quiere en este pasaje. En primer lugar, lo que vemos en nuestro pasaje, el versículo 4 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Así ha dicho a todos los que están en la cautividad, dice que yo hice salir o que yo llevé de Jerusalén a Babilonia. Por lo tanto, el texto nos muestra un primer movimiento. Y este primer movimiento no es un mandato todavía. Dios no está mandatando, pero sí es como un marco, es un cuadro donde se nos dice que hay que escuchar lo que viene. Y antes de poder decirle al pueblo lo que tiene que hacer, es que Dios establece quién está hablando y qué tipo de relación mantiene con su pueblo, a quiénes Él se está dirigiendo y cómo ellos deben interpretar esta situación. ¿Quién habla? El texto es muy claro. Jeremías 29, versículo 4 dice: Adonai de Sabaoth. Porque los hebreos no van a pronunciar el tetragramatón, que es el nombre sagrado de Dios, para decir Jehová de los ejércitos. Y lo que él está diciendo es que en Babilonia no existe Dios más poderoso que yo. En Babilonia yo soy el Señor. Yo soy el soberano del universo. Yo soy el más poderoso. Adonai, Adonai, el Señor de los ejércitos. Jehová de Sabaoth. Y el gran problema que muchas veces nosotros tenemos es que pareciera ser que Jehová de Sabaoth no gobierna en nuestro lugar. Nos vemos tan frágiles, nos vemos tan pequeños en medio de una lluvia tan inmensa, en medio de enfermedades. Dios no es tan grande, Dios no es tan poderoso. Porque si fuese grande y si fuese poderoso, quizás mi casa no se hubiese llovido. Si es tan grande y es tan poderoso, yo no tendría las enfermedades que yo tengo. En primer lugar, nos muestra quién está hablando. ¿Crees que tu Dios es Jehová de Sabaoth? Y de estos ejércitos que habla el texto bíblico, que habla la Escritura en el Antiguo Testamento, Jehová de Sabaoth, es tremendamente una imagen militar, una imagen de dominio, una imagen de soberanía, una imagen de poderío. Pero ese poderío no tiene que ver con huestes terrenas. Jehová de Sabaoth es Jehová de los ejércitos, de las huestes celestiales. Yo no sé quién
pensamos nosotros o con quién nosotros estamos lidiando. Pero en el exilio, Él les dice, yo soy Jehová de los ejércitos. Al mismo tiempo, Dios habla con su pueblo aquí en medio del destierro, no solamente para decir quién es Él, sino también para recordar que tiene una relación con este pueblo. Porque Él es el Dios de Israel, dice el texto. Aunque ustedes están en Babilonia, les dice, ustedes siguen siendo mi pueblo. Aunque tú estés en el exilio, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, siguen siendo mi pueblo. El exilio no anula mi pacto contigo. Quizás llegaste a Babilonia y te asimilaste a Babilonia y estás haciendo lo mismo que Babilonia hace. Él te recuerda que su pacto contigo, que su pacto con su pueblo no está anulado. Aunque estemos en Babilonia, seguimos siendo el pueblo del Señor. Aunque estemos en esta ciudad que tiene esta rica mezcla cultural, histórico-religiosa, pero que al mismo tiempo es tremendamente idólatra en todos sus sentidos. Idólatra en la perspectiva religiosa, ¿cierto? De una tradición guiada, también llena de idolatría secular, donde el individualismo y el consumo tiene el poder en nuestra ciudad. Porque, déjame decirte, el ídolo más poderoso en Antofagasta no es una imagen, es el dinero. Al mismo tiempo, no solamente habla de esta relación, pero entonces, ¿a quiénes les habla si está diciendo esto? Él les dice a todos los que están en la cautividad. Dios le habla a un pueblo herido, a un pueblo frágil, a un pueblo que ha sido desplazado, a un pueblo donde hijos son huérfanos porque sus padres murieron cuando Nabucodonosor los mató para llevarlos cautivos. Muchos de ellos jóvenes. ¿Y qué hizo el imperio babilónico? Tomó lo mejor, tomó los príncipes, tomó la mejor ración poblacional y se la llevó a Babilonia. Y el Señor dice en este texto, que yo hice, que yo permití que fueran llevados. Otra traducción dice, que yo hice transportar. Babilonia solamente es un instrumento histórico. Pero quien ha llevado al pueblo de Dios a Babilonia es Dios mismo. Es Dios quien ha llevado. Por lo tanto, no se trata únicamente de pensar, Dios está permitiendo que me ocurra todo esto. No. Si estamos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, quizás has buscado trabajo de una u otra manera, has buscado vivir, has buscado quizás ser independiente, tener una autonomía y no lo logras y no lo consigues. Quizás algunos de ustedes han salido de un trabajo y se han ido para el otro. Quizás estás en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Quizás las lucas no alcanzan para pagar el arriendo, o quizás muchas veces las lucas no alcanzan para llegar a fin de mes y poner el pan en la mesa. Dios nos ha llevado al exilio. Dios no quiere estar ausente de nuestro dolor. Sí, somos pecadores, sí, hemos pecado. Hay consecuencia natural producto de nuestra rebelión. Pero Él no quiere que la gloria sea de otro. Yo te tengo donde estás. Tú estás en Babilonia porque yo te puse en Babilonia. Tú estás en el exilio porque yo te llevé al exilio. Dios habla a su pueblo en medio del destierro.
Y le recuerda que Él es Jehová de los ejércitos, que Él tiene un pacto con Israel. Y Él está hablando a todos los cautivos en este lugar y que Él mismo los ha llevado. Por lo tanto, podemos ver aquí este destierro previo a aquellos que están en Babilonia. Y Dios mismo está interpretando la condición del pueblo para que aprendan a escuchar su voz en el mismo lugar donde Él los ha puesto. Hermanos míos, en una cultura donde muchos sienten que existen solo si son vistos, solos si son comentados, en una cultura donde existimos si solo somos compartidos, en una cultura donde quizás somos admirados. Jeremías 29 nos dice otra cosa. El pueblo no recibe la identidad desde Babilonia. El pueblo no recibe la identidad desde su éxito, ni desde su capacidad para adaptarse, ni desde la aprobación en su familia o en el trabajo. Jeremías 29 aquí nos está diciendo que recibe su identidad desde la voz de Dios. Hoy día podríamos decirlo de esta manera, como ha ocurrido muy fuerte sobre todo esta semana. No importa el tipo de aura que quieras proyectar. Antes de cualquier tipo de imagen que intentemos construir, antes de cualquier tipo de validación que busquemos en los espacios públicos o en los espacios digitales, Dios está hablando. Y cuando Dios habla, nos recuerda que nuestra vida no está definida por el lugar donde estamos, que nuestra vida no está definida por la mirada de otros, que nuestra vida no está definida por la historia que alguien más nos pueda contar. Tu vida, nuestra vida, está cimentada en la palabra del Señor, en su voz. Él nos habla. Como iglesia presbiteriana, Oasis de Redención, como personas, como individuos, como pueblo, no necesitamos construir nuestra identidad desde la comparación, desde la apariencia o desde la aprobación de otros o desde nuestra propia ciudad. Nuestra identidad comienza escuchando la voz de nuestro Dios, ahí, aquí, en el lugar donde Él nos está permitiendo vivir. Antofagasta puede mirarnos como extranjeros. Antofagasta puede mirarnos como irrelevantes. Antofagasta puede mirarnos como pequeños. Pero Dios nos mira como su pueblo. Dios nos mira como su pueblo y nos habla en medio del destierro. Solo una pequeña pausa. Antes de continuar, porque he utilizado el concepto de farmear el aura. Quizás algunos de ustedes no lo conocen y lo están escuchando por primera vez. Y farmear el aura tiene que ver con cuánta genialidad una persona puede tener en relación ya a gestos que se pueden hacer en torno al contacto. Esta semana ustedes han visto que, cierto, hay competencias de farmear el aura. No quiero profundizar en eso, pero sí quiero mostrarles que no estoy hablando de manera despectiva. Hay una generación que necesitamos amar, no despreciar. Una generación que necesitamos respetar. Una generación que necesitamos comprender y entender y no rechazar. Y una de las cosas que he visto durante esta semana, que mi generación, la generación X y los millennials, han caído con todo contra esta generación que han estado, entre comillas, farmeando el aura. No estoy hablando de esto, simplemente lo traigo a colación como una cuestión pública de lo que está ocurriendo hoy en nuestro lugar, pero también para que tenga sentido no solamente para nosotros, sino que también para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que están viviendo esto.
La ciudad puede mirarnos, pero no necesitamos nosotros parecer más grandes, o parecer maravillosos, o parecer geniales. Otros nos pueden mirar como extranjeros, como irrelevantes o como pequeños. No te olvides, Dios te mira como su pueblo y te habla en medio de este destierro. En segundo lugar, nuestro pasaje nos está mostrando que Dios ordena habitar la ciudad con fidelidad cotidiana. Escúchame bien, Dios ordena habitar la ciudad con fidelidad cotidiana. Mira lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Continúa. Cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Es interesante lo que tenemos acá, porque hay un mandato de Dios. No es una opción, no es si quieren. Chiquillos, ustedes que están en Babilonia, si quieren pueden hacer las cosas que les voy a decir. No. Es un mandato de arraigo, es un mandato de echar raíces, es un mandato de continuidad. Y estos son imperativos poderosos en nuestro texto. Ahora, no son mandatos espectaculares, pero son tremendamente formativos. Dios está formando. Dios no les dice que vivan suspendidos en el aire, ¿cierto? Como personas que viven en la ciudad y que Dios no les está diciendo, chiquillos, los voy a sacar de Babilonia. Así que prepárense, tengan sus maletas listas para salir de Babilonia. No, no está diciendo eso. Tampoco les dice que detengan sus vidas hasta que ellos puedan volver a Jerusalén. No, el texto dice, los manda a habitar en Babilonia, edifiquen casas, habítenlas, tengan una presencia estable en la ciudad, no vivan como pasajeros, no vivan como si nada de la ciudad no te importara, no vivas únicamente en función de tu individualismo y tu espíritu de consumo, no vivas como un pasajero. Porque hay personas que llegan a Antofagasta y su corazón está tan arraigado al lugar donde nació, al lugar donde creció, que el dolor y el sufrimiento es tan grande que no consiguió arraigarse en el lugar donde Dios lo está colocando. El Señor les dice, no vivan esperando de que todo termine mañana, asuman una presencia real en el lugar donde Dios los ha colocado. Y esto es tremendamente fuerte para mis hermanos que vienen desde el sur, ¿cierto?, a trabajar y buscar, ¿cierto?, una economía aquí en la región, pero también es poderoso para mis hermanos que vienen del norte, ¿cierto?, mis hermanos migrantes, porque el Señor dice, planta huertos y come del fruto de ellos, trabaja, genera producción, avanza en el sustento, haz lo imposible para que te puedas sustentar, cultiva la tierra donde estás, para que tú puedas recibir el alimento en este espacio. Participa de la vida ordinaria de esta ciudad sin perder tu identidad delante de Dios. Hermanos míos, vivimos en un momento crucial, donde el dinero es lo que manda, donde el dinero define mis raíces, donde el dinero define lo que yo soy. En el destierro, Dios manda a echar raíces. Lejos de casa, Dios manda a echar raíces. Dios manda a construir una vida. Qué difícil. Qué difícil es esta palabra para aquellos que quizás no encuentran el trabajo que podrían encontrar. Qué difícil es esta palabra para aquellos que piensan que este espacio o este lugar es solamente para sustentar económicamente a una familia. Hermanos míos, es una palabra compleja.
no es fácil. Viviendo en la ciudad o una de las ciudades más caras de nuestro país. No es fácil. Pero el Señor te dice y nos dice a todos, echa raíces, yo soy tu Dios. Echa raíces, soy yo el que te sustento. Echa raíces, tu vida está en mis manos. Echa raíces, habítala. Pero lo que Dios está haciendo es entregar un mandato para que lo podamos vivir. Yo te quiero pedir perdón, hermano, que no eres originalmente de Antofagasta. Pero el Señor quiere que te arrepientas si nunca echaste raíces en esta ciudad. Si tu corazón siempre estuvo afuera. Si tu corazón nunca estuvo presente en esta ciudad. Jehová de Sabaoth te invita a arrepentirte de eso y a echar raíces profundas en este espacio y en este lugar. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Él es el que sustenta. Él es el que sustenta. Podríamos decir que bendecidos son los que pueden irse a otro lugar y encontrar un espacio. ¿Y qué pasa con aquellos que nacieron aquí? ¿Qué pasa con aquellos que nacieron aquí y no tienen un trabajo? ¿Qué pasa con aquellos que nacieron aquí y que están obligados porque sus raíces están aquí? ¿Qué pasa con aquellos que llegando a fin de mes no tienen el sustento? Cuidado con nuestra teología, cuidado con nuestra manera de vivir. Porque el día que nosotros nos vayamos, tenlo en cuenta, hay gente que se queda aquí sufriendo exactamente lo mismo. No se trata del lugar, se trata de la disposición del corazón a escuchar y obedecer al mandato de nuestro Señor. No se trata de dinero, se trata de dónde está tu corazón. No se trata de plata, se trata de la decisión profunda de echar raíces. No se trata de si tenemos o no tenemos, se trata de dónde echamos raíces. Porque ese es el mandato de nuestro Dios, queridos. Y en medio de esto es la invitación que Él nos está haciendo. Reciban el alimento del lugar donde viven. Participen de la vida ordinaria de la ciudad sin perder su identidad delante de Dios. Esto mismo que nos dice no solamente nos da un mandato de arraigo cotidiano, también nos da un mandato de continuidad comunitaria. Cásense, engendren hijos e hijas. Dice, continúen como pueblo de Dios. Aún en medio de tierra extraña, cría a tus hijos en el destierro, cría a tus hijos en Babilonia, porque el exilio no cancela la familia. El exilio no cancela la crianza, el exilio no cancela la transmisión de la fe, ni cancela la vida de comunión de pacto con el Dios creador. Él dice, multiplíquense ahí y no se disminuyan, resístanse a desaparecer como pueblo de Dios, resístanse, multiplíquense, vivan allí. Creen una nueva generación y sigan siendo mi pueblo. Sigan siendo mi pueblo. ¡Qué tremendo! Él no manda a parar. Él manda a continuar. Él manda a estar. Él manda a no solamente construir y habitar el espacio. Es a echar raíces profundas en el lugar donde Dios me ha colocado. Hermanos míos, la fidelidad al Señor no siempre comienza con un gran proyecto de vida. A veces comienza con una pieza. A veces comienza con un pequeño arriendo. A veces comienza con algo mayor. O incluso como muchos de nosotros, cuando llegábamos aquí y no teníamos dinero para comprar
todos los muebles y lo que teníamos era sillas de plástico y estas mesas plegables. ¿Cuántos de nosotros comenzamos a construir con nada? ¿Cuántos de nosotros comenzamos a construir desde cero? Pero lo que el Señor está tratando de decir no tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con cómo vivimos como familia, con cómo nosotros criamos, con cómo nosotros hacemos rutina, en cómo como comunidad perseveramos. Dios forma a su pueblo, incluso en esta vida ordinaria. Y Él nos está confrontando con la nostalgia que paraliza. Todos estos judíos que estaban en Babilonia estaban paralizados, estaban esperando Jerusalén. Allá nacimos, allá adoramos, allá teníamos un espacio. Pero incluso el lugar que ellos extrañaban estaba completamente destruido. No quedaba nada de Jerusalén, pero aún así el imaginario en la mente les permitía, entre comillas, quedar paralizado. El pueblo podía vivir diciendo, no vamos a edificar aquí, porque esto no es Jerusalén. No vamos a edificar aquí y no pienso echar raíces. No quiero conocer vecinos, no quiero servir en mi barrio, no me pongan en el grupo de WhatsApp de los vecinos, no quiero participar de la vida de la ciudad, no quiero sostener a mi comunidad cristiana. No quiero no me interesa. Ese era el pensamiento de aquellos que extrañaban en el exilio a Jerusalén. Aquí es tremendo. Y uno de nuestros profesores por herencia se llama Harvey Cohn, ya profesor del seminario de Westminster, misionero, no recuerdo si era Japón, me parece, y que pensó mucho sobre vivir en la ciudad. Harvey Cohn nos invita a pensar en lo siguiente. Vivir fielmente aquí en nuestra ciudad de Antofagasta significa formar hogares donde Cristo es el centro, donde trabajamos con integridad a pesar de la necesidad, donde educamos a nuestros hijos en la fe, donde conocer vecinos, donde servir al barrio, a la comunidad, donde participar de la vida comunitaria de la ciudad y sostener en medio de un montón de otros deseos, es confiar que Dios tiene el poder. Una iglesia, hermanos míos, tú y yo podemos estar físicamente en Antofagasta y sin embargo vivir dándole la espalda a Antofagasta. Podemos, nuestros cuerpos, nuestras vidas, estar aquí en Antofagasta, pero darle la espalda a nuestra ciudad. Jeremías 29 nos empuja a ser una presencia encarnada en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y nuestros parientes en nuestra ciudad. Dios no quiere tu presencia como una decoración en esta ciudad. Dios te quiere usar como una persona, como un discípulo vivo que se entrega aún en medio de tantas necesidades en este lugar. Dios no te ha puesto como una decoración. Dios no te trajo a Antofagasta para hacer esas decoraciones que tenemos acá. Me acordé, cuando nosotros arreglamos el techo, y seguramente nuestro hermano José Laguiar se acuerda, mira lo que ocurre cuando son simples decoraciones. Puede parecer bonito y estéticamente, pero el gusano igual se lo va a comer. Cuando nosotros arreglamos el techo, el hermano José Laguiar se subió a la escalera y ustedes van a ver que en el techo hay zócalos, hay puntitas de elementos que van saliendo ahí que son como una fórmula ondeada. Él se subió y nos mandó unos videos, tocaba y se deshacía en las manos. Incluso nuestra presencia estética en esta ciudad puede ser completamente vacía y carcomida por la polilla cultural. Puedo parecer por fuera que tengo una imagen, puedo parecer por fuera que soy algo,
Pero si el Señor no nos está sustentando, quizás solamente somos una imagen, una apariencia, y le hemos dado la espalda a nuestra ciudad. Dios no forma a su pueblo en una fantasía para ser admirados, sino que Dios forma a su pueblo en la fidelidad concreta de una vida habitada para echar raíces y para hacer nuevas generaciones. En tercer lugar, el texto en el versículo 7 nos dice lo siguiente en la primera parte: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Procuren la paz de la ciudad. ¿Y qué está diciendo aquí el texto? En tercer lugar, Dios orienta a su pueblo para que pueda llevar el shalom a la ciudad. Dios orienta a su pueblo hacia el shalom de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no se asimila a la cultura. La iglesia no se encierra en sí misma. La iglesia sirve desde su diferencia, sirve desde su característica. Y esto es maravilloso porque no solamente tenemos los mandatos anteriores que vimos que son mandatos, ¿cierto?, de lo que tenemos que hacer para echar raíces y para vivir. También existe lo que se llama el mandato de una orientación pública. Y este es un giro maravilloso, un giro sorprendente. Porque no solamente le dice a Israel, a los que están exiliados, vivan allí, echen raíces ahí. Dice, busquen la paz de esa ciudad. Pero no es cualquier ciudad, es Babilonia. Es la ciudad imperial, es la ciudad pagana, es la ciudad que no cree en Jehová de Sabaoth. Es la ciudad idolátrica que ha conquistado, que ha destruido los muros de Jerusalén. Es la ciudad que es responsable del dolor y el sufrimiento. Y es la ciudad que los ha llevado al exilio. ¿Y qué es lo que dice Dios? Busca, procura, elimina cualquier tipo de acto pasivo. Es una invitación a una acción deliberada. Busca. Hay una intencionalidad en todo esto. No descansen hasta que lo logren. Vivan de tal manera. Busquen, escarben. Esta palabra, buscar, procurar, tiene que ver en este sentido como cuando se nos pierde algo valioso y comenzamos a escarbar y a buscar esto algo valioso. ¿Cuántos de nosotros, quizás en alguna oportunidad, perdimos en el mar o en la playa un anillo o una joya? ¿Y cómo hacemos? Nos quedamos ahí quietos. Hoy día yo aprendí que había que quedarse quietos. Cuando yo lo hice, metí la mano, salió la mano sin el anillo, todavía estoy así, y lo que hice fue revolver la arena, tratando de buscar, y no encontré. Lo que está diciendo el texto es que tú seas tremendamente proactivo en buscar de manera incansable esto. La paz de Antofagasta. Ir a votar. No, me da lo mismo. Estar preocupado por el club de abuelitos de la vuelta, o barrer la plaza que está frente de mi casa, o hacer algo o alguna cosa diferente. Buscar la paz. No tengo tiempo ni para mí. Me levanto a las 6 de la mañana, llego a las 8 de la noche y voy a estar buscando la paz de la ciudad. Trabajé en el turno 7x7, me saqué la mugre, tengo que llevar a mis hijos al colegio, tengo que hacer esto otro, y me está pidiendo Dios que yo busque la paz. Señor, paso. Señor, paso. En Babilonia era muy fácil quedarse en la pasividad, pero el Señor dice, necesitan tener una acción deliberada para buscar ¿qué cosa? El shalom. Y este shalom, déjame decirte, no es simplemente, la palabra shalom obviamente es paz,
Pero el contexto del shalom no es simplemente la ausencia de conflicto. El shalom de Dios, como lo hemos visto, es el bienestar integral, traer verdadera justicia, traer orden, traer vida, traer seguridad, traer reconciliación y florecimiento. Buscar el shalom de Dios es estar dispuesto que aunque el emperador me lleve a su presencia, yo pueda trabajar y servir para mi Dios incluso en ese espacio. Y Daniel lo vivió así, como uno de los príncipes de Israel. Daniel estaba presente, ¿cierto?, ahí en el palacio de Nabucodonosor. Y Daniel fue puesto en el mejor de los lugares para servir y para entregarse. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Buscando el shalom de Babilonia. Algunos podrían decir, es traición lo que está haciendo. Y déjame decirte que si nosotros como cuerpo, como iglesia, tenemos esa convicción profunda, este es el mejor lugar para que germinen aquí los mejores médicos de nuestra ciudad, que puedan trabajar por el bienestar de nuestra ciudad. Este es el mejor espacio para que puedan surgir los mejores abogados de nuestra ciudad, para que puedan defender al pobre en medio de las injusticias. Este es el mejor lugar para que puedan germinar las mejores profesiones quizás, o también los mejores oficios. Este también es el lugar para que pueda germinar el mejor barrendero de nuestra ciudad, para que si te toca barrer la ciudad, sea el que mejor barra el lugar. Porque no existe ningún tipo de diferencia y no existe ninguna mayor honra en ninguna profesión. Este es el lugar para que pueda germinar en este espacio el shalom del Señor, su justicia, el orden, la vida, la seguridad, la reconciliación. Pero este también es el mejor lugar para que lo social pueda surgir no únicamente como una ayuda, sino como algo real. Pero este también es un lugar para que aquí pueda germinar el shalom de lo mejor de la política de nuestra ciudad. Que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos se preparen, que aquellos que tienen vocación pública puedan caminar siendo preparados y formados en este espacio. ¿Para qué? Para buscar el shalom de Dios. Que si tus hijos son inteligentes, capacítalos en la jornada de Dios para que esa inteligencia esté al servicio del reino de Dios. Prepáralo, no para ganar plata. Prepáralo, no para que tenga una mejor casa. Prepáralo, no para que tenga un buen trabajo. Prepáralo para que pueda buscar el shalom de nuestra ciudad. Para que pueda ser un político, una política real y verdadera. Pero también, si tus hijos tienen características para las artes, este es el mejor lugar para que puedan crecer y germinar los mejores artistas. Artistas que no están detrás de su ego. Artistas que no están detrás de la imagen. Artistas que no están detrás de lo que otros dirán, sino que podrán ofrecer lo mejor, el mejor arte, la mejor creación para hacer de nuestra ciudad el shalom que el Señor necesita. Hermanos míos, como dijo Martin Luther King, sueño con el día en que las injusticias de nuestra ciudad puedan ser limitadas, porque aquí en nuestra comunidad ha germinado lo mejor del Señor, el shalom de nuestro Dios. Y que no solamente le podamos ofrecer lo mejor de nosotros a nuestra ciudad, sino que también a nuestro país. De la ciudad, este es el espacio, el lugar
no únicamente para que seamos evangélicos, no únicamente para que seamos religiosos, sino para que hagamos florecer con lo mejor del Señor, con lo mejor de nuestras vidas, para que hagamos florecer Babilonia, para que podamos traer el shalom a nuestra ciudad. Lo mejor que el Señor, pero no lo mejor de nosotros, sino su shalom. No solamente la ausencia de conflicto, sino el bienestar integral en todas las esferas. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos hizo transportar. Y Él repite nuevamente su soberanía, que la ciudad en la cual estamos no está fuera del gobierno de nuestro Señor. ¿Y cuál es el peligro? Ya lo hemos hablado a lo largo de este sermón. Dos peligros. Uno, asimilarnos. Uno, hacerte pensar, hacer creer que eres igual que la cultura y asimilarte y estar con tu consumo, con tu individualismo, con tu ego en esta ciudad, asimilándote a las idolatrías de este lugar. Y el segundo peligro, no me meto con esta ciudad, no me meto con estos paganos, no me meto con estas personas, déjenme aquí con mi testimonio, porque yo necesito dar testimonio, pero no me meto con nadie más. Ni la asimilación, ni el orgullo religioso, ni el encierro religioso, que son los peligros tremendos para el shalom del Señor. Si te asimilas, no vivirás la paz del Señor. Si te encierras en tu legalismo y en tu orgullo religioso, no habrá shalom para tu vida. Porque buscar el shalom para Antofagasta significa mirar la ciudad con amor, mirarla con discernimiento en nuestro mundo minero, en nuestras familias que sufren por los turnos, en sufrir junto con nuestros hermanos migrantes, en sufrir aquellos que sufren la soledad, con aquellos que están cansados, con aquellos que están viviendo la desigualdad, con aquellos que viven las emergencias, con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, en las calles de nuestra ciudad, en los barrios, en los condominios, en las heridas, en las idolatrías, en los campamentos, arriba en el cerro, al medio de nuestra ciudad, también en la costa. Dios no nos llama a usar nuestra ciudad. Dios no nos llama a huir de ella, sino a buscar el shalom, la paz del Señor en la cual el Señor nos ha colocado. Y por último, no solamente podemos ver que Dios orienta a su pueblo hacia el shalom Dios convierte la oración por la ciudad en una misión pública. O sea, el bien del pueblo, el bien del pueblo de Dios, está vinculado al bien de la ciudad. Rueguen al Señor por ella, por la ciudad, porque si su ciudad, porque si el lugar donde ustedes echaron raíces tiene el shalom, ustedes también tendrán shalom. Si Antofagasta goza del shalom de Dios, como pueblo de Dios habrá shalom. Y el gran problema evangélico, el gran problema religioso es, si hay paz dentro de la iglesia, entonces habrá paz afuera. Y déjame decirte lo contrario, en exilio no funciona así. Eso es lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12. ¿Qué le dijo a Abraham en Génesis 12? Sal de tu tierra, de tu parentela, ¿cierto? Y vete al lugar que yo te mostraré. Pero en definitiva le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El mandato para Israel es que Israel tenía que ser una luz para todas las naciones y una bendición para todas las naciones. Ahí no había exilio. Ahí no había exilio. El Señor estaba mandando a salir de allá y en la tierra prometida vivir. Pero ahora, en el exilio, quien tiene que prosperar es la ciudad.
para que el pueblo también pueda prosperar. Y si nosotros estamos en el exilio, y si nosotros estamos aquí todavía, el bienestar de nuestro país, el bienestar de nuestra ciudad va a redundar en el shalom, en la paz. Rueguen por ella, rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, no dice si ustedes tienen paz, si ella tiene paz, ustedes también tendrán paz. Y en este espacio nosotros podemos ver, queridos, este mandato final a interceder por nuestra ciudad, a orar incansablemente por nuestra ciudad. Rueguen por ella significa que la oración no es un detalle agregado, no es una pequeña imagen, no es simplemente una pequeña oración como lo hicimos hoy. Es el clamor día y noche, es nuestro modo de vida, es cómo nosotros vivimos, es cómo nosotros buscamos el shalom. El pueblo de Dios, la iglesia, nosotros como Oasis de Redención, tenemos que buscar incansablemente el shalom de nuestra ciudad de manera activa, como lo veíamos, y con oración delante de nuestro Dios. Y podemos orar por Babilonia, podemos orar por Antofagasta. Y esto significa renunciar al resentimiento por nuestra ciudad, renunciar al desprecio, renunciar a la indiferencia. ¿Cuántos de nosotros nos da lo mismo lo que ocurre en Antofagasta? ¿Cuántos de nosotros todavía pensamos que, oye, no importa quién esté de derecha o izquierda, ¿cierto? No voy a ir a votar, me da lo mismo quién salga. Lo que hay que hacer, como decían algunos antiguos, salga quien salga, tengo que ir a trabajar. Pero no trabajar para mí, no trabajar para mi propio bolsillo. Qué difícil este tema. Qué difícil este tema. Porque nuestra ciudad va a surgir económicamente a partir de algunos elementos que están ligados a algunas ideologías. Y déjame decirte lo siguiente, que es complejo para poder entender. Hablar de un buen sistema económico no significa hablar de bienestar. Porque Antofagasta tiene, podríamos decir, un buen sistema económico, pero sale de nuestra ciudad y no se hacen inversiones. El día de hoy nosotros tenemos los cerros plagados, no hay calles. Tenemos, no sé si cientos, pero una cantidad de campamentos que no tienen agua potable, que no tienen energía eléctrica, que están tomados, ¿cierto?, de manera hechiza, no sé cómo se puede decir, y ya sea luz o agua. Pero muchos de los que están ahí, sí tienen una televisión de 52 pulgadas, sí tienen Netflix, sí tienen Disney, sí tienen HBO. Por lo tanto, el sistema de nuestra vida no tiene que ver únicamente con la perspectiva política. Sí, estamos mal políticamente porque no se han cumplido, pero también estamos mal cuando las cosas no las hacemos bien. Porque muchos de los que viven en campamentos son personas que podrían pagar un arriendo. Muchos de los que viven en campamentos el día de hoy arriendan su propia caseta para poder pagar el arriendo en otra casa. No sé, pero nuestro sistema está fallido no únicamente a nivel de las políticas, también a nivel completamente social. Y una de las cosas que aunque parezca complejo es que si yo no pago impuestos, no podremos poner agua y no podremos poner luz en esos lugares. Que mientras nosotros no veamos esto con claridad, que mientras nosotros no estemos dispuestos a apoyar o cambiar y rogar al Señor, porque esto es lo que está diciendo el texto, ruega,
¿Cuántos de nosotros rogamos todos los días para que los campamentos de nuestra ciudad sean eliminados? No solamente para que Dios saque los políticos corruptos, pero también para que nuestra ciudad sea diferente. ¿Cuántos de nosotros rogamos por los pobres, por los ricos, por los políticos, por lo que está ocurriendo? Tenemos que hacerlo. Y la invitación del Señor como mandato es a rogar. Por lo tanto, mantenernos ajenos a esta intercesión nos hace culpables de rebelión y de no obedecer el mandato del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, si somos rebeldes y hemos sido rebeldes a rogar por nuestra ciudad, por las necesidades, por las políticas públicas, por las políticas sociales, por lo que está ocurriendo, debemos arrepentirnos y pedir perdón al Señor por no rogar, por no pedir, por no clamar en esta dirección. El pueblo debe buscar el bien y tener una presencia activa en esto, rogando al Señor, porque en la medida que ellos tengan paz, nosotros también tengamos paz, como el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Pero por favor, el Señor, aquí no hay una perspectiva utilitarista, ya como si Dios dijera, oren por la ciudad porque esto les conviene. No es lo que Dios está diciendo. Dios está formando una comprensión de misión, una comprensión misional donde el pueblo pueda vivir la fidelidad al Señor, no a los márgenes de la ciudad, sino en medio de la ciudad, en medio de ella. El bien de la ciudad debe importarnos, rogar por ella debe importarnos. Porque si somos iglesia que solo criticamos las cosas negativas de la ciudad y no rogamos al Señor por nuestra ciudad, no hemos terminado de aprender lo que Jeremías 29 nos está diciendo. Y la invitación es, oremos por Antofagasta, oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestras familias, oremos por los trabajadores, oremos por nuestros hermanos migrantes, por los enfermos, por los colegios de nuestra ciudad, por los barrios, por las iglesias, por el sufrimiento, pero también por las oportunidades. Oramos por la justicia, por la paz, por la misericordia. Y oramos también por todos aquellos que aún no conocen al Señor. Cuando oramos y rogamos por nuestra ciudad, nuestro Dios forma nuestro corazón en la misión. Antofagasta no es una amenaza. Antofagasta no es un recurso, no es un escenario para mostrar nuestros egos, para mostrar nuestros bienes, para mostrar nuestros recursos. Si te ha ido bien, gloria a Dios. Y si Dios te permite poner tus recursos para la gloria de Él, para ayudar al que está necesitado, para amar al que está sufriendo, necesitamos experimentar este shalom nosotros. Cuando oramos por nuestra ciudad, cuando como iglesia oramos y clamamos por nuestra ciudad, dejamos de mirarla como una amenaza y dejamos de mirarla también como un recurso para obtener y comenzamos a amar esta ciudad como un campo de misión. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga para caminar y para cerrar. Podríamos terminar con esto, pero Jeremías 29 lo que hace es conducirnos a Cristo. Porque como vimos en nuestra liturgia, Cristo es el verdadero Hijo que entró en nuestro destierro. Cristo es el verdadero Hijo quien cargó con nuestra expulsión, quien llevó sobre sí el verdadero exilio. Cristo no miró la ciudad desde lejos. Él habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 dice que el verbo vino, que la palabra vino, y esto es maravilloso, porque Él vino aquí a este lugar, a este espacio. La palabra en original es
tabernaculizar, es a poner la tienda, es a estar aquí presente en medio del barrio, estar aquí presente en medio de los dolores, en medio de las circunstancias. Y Jesucristo, el Dios encarnado, se encarnó y Él estuvo presente aquí en medio como un verdadero vecino, en medio de la ciudad. Él habitó entre nosotros, llevó nuestro peso, nos llevó a lo largo de la historia, caminó por nuestras calles, lloró sobre la ciudad, amó a los perdidos, tocó a aquellos que estaban sufriendo, a pecadores, a impuros, anunció el reino, pero finalmente fue sacado, fue expulsado fuera de la ciudad, como veíamos esto que nos recuerda Hebreos capítulo 13. Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo por su propia sangre. Y aquí, en medio de este espacio, mientras vivimos los destellos de la gloria de nuestra verdadera ciudad, mientras esperamos gloriosamente haciendo verdadera ciudad, mientras esperamos la ciudad, la verdadera Jerusalén, Cristo nos permite hoy servir a nuestra ciudad, estar presente, porque pertenecemos verdaderamente a la ciudad que ya viene en camino. No necesitamos que este mundo nos dé su identidad. No necesitamos que Antofagasta nos dé su identidad. No necesitamos usar esta ciudad para validarnos. No necesitamos despreciarla para sentirnos superiores. No necesitamos rendirnos a los ídolos para pertenecer a Antofagasta. En Cristo ya tenemos un nombre, en Cristo ya tenemos una ciudadanía, en Cristo ya tenemos herencia, en Cristo ya tenemos futuro. Él fue llevado fuera de la ciudad para que tú y yo fuésemos recibidos en la ciudad real, en la ciudad verdadera. Y por eso hoy podemos vivir en este presente, siendo un anticipo de la ciudad venidera. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que como ciudadanos de tu reino, que como ciudadanos, Señor, de la ciudad restaurada, transformada, nos permitas vivir los destellos de tu gloria, aquí y ahora. Sabemos que aún no estamos en la eternidad, sabemos que aún no estamos en la restauración de todas las cosas, pero permítenos vivir plenamente el shalom tuyo aquí y ahora, mientras esperamos, Señor, tu maravilloso retorno, tu maravilloso regreso. Haz de esta iglesia, haz de esta comunidad una iglesia que echa raíces aquí en este espacio, que cultivamos, que crecemos, que construimos a pesar de todas nuestras limitaciones. Pero también clamamos y oramos por nuestros hermanos que están sufriendo. Clamamos y oramos por nuestros hermanos, Señor, que no lo han pasado bien. Para que esta palabra no sea una palabra condenatoria, sino más bien una palabra que pueda corregir nuestro corazón, que pueda corregir, Señor, dónde nosotros estamos y a dónde vamos. Gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.